bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos en Espromed Bio. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con ustedes temas de salud, ciencia y tecnología. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Nancy Salazar, quien nos hablará de depresión. La doctora Nancy Salazar es médico cirujano de la Universidad de Oriente, especialidad en psiquiatría en el Hospital Universitario de Caracas, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y apoyo psiquiátrico en cirugía bariátrica y metabólica. Es profesora de la Cátedra de Psiquiatría y del posgrado de Psiquiatría Clínica Mental de la Universidad Central de Venezuela. Es la coordinadora del posgrado de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas, así como es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro de la directiva del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología, miembro de la Asociación Venezolana de Huntington, miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, ejercicio privado que pueden atenderlos también. Doctora Salazar, agradecemos su presencia en Espromed en este tema de real importancia sobre ¿sabemos realmente de depresión? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, nuevamente acá en este encuentro. Esta vez nos trae un tema de salud mental. Vamos a hablar de un tema, si bien es cierto, muy pronunciado por mucha gente, depresión, todo el mundo cree saber de depresión, y por eso el título de ¿sabemos realmente de depresión? Bien, vamos a seguir una estructura, una introducción, vamos a hablar de los conceptos de las clasificaciones internacionales y de los manuales diagnósticos, un poco de epidemiología, de la clasificación de la depresión, de las causas de la misma, los criterios diagnósticos y cerramos con tratamiento. Hablar de depresión es hablar de una enfermedad, no de solo una condición. ¿Okay? Se habla de que son condiciones de salud mental que afectan negativamente el estado de ánimo, los pensamientos y las emociones de una persona. Estos trastornos van a variar de intensidad y duración, pero generalmente causan una sensación persistente de tristeza, pérdida del interés en actividades que antes se disfrutaban y cambios en el apetito, en el sueño y mucha dificultad para concentrarse. Entonces, podemos decir que ellos se van a caracterizar por una tristeza de intensidad o duración suficiente como para interferir en la funcionalidad de este individuo. En ocasiones, también con una disminución del interés o del placer despertado por otras actividades. En la clasificación internacional, en su edición número 11, nos hablan que los trastornos depresivos se van a caracterizar por un estado de ánimo depresivo, por ejemplo, tristeza, irritación, sensación de vacío o pérdida de placer, acompañado por otros síntomas cognitivos conductuales o neurovegetativos que afectan significativamente la capacidad del individuo para funcionar. O sea, ya podemos entender entonces que estar deprimido no es solo estar triste. Muchas veces el paciente está irritable, está muy bravo y no sabe que eso también es parte de la depresión. Entonces, afectar esa funcionalidad del individuo es algo importante para determinar cuándo el asunto requiere otro tipo de ayuda. De acuerdo al concepto que nos trae el Manual Diagnóstico de Enfermedades de Trastornos Mentales, en su edición número 5, se dice que es un trastorno frecuente que implica un estado de ánimo deprimido y o la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. O sea, son frecuentes las manifestaciones somáticas, como por ejemplo, los cambios en el peso, las alteraciones en el sueño y las alteraciones cognitivas, por ejemplo, dificultad para concentrarse, como se los mencioné antes. Bien, en cuanto a la epidemiología,
En datos proporcionados desde el 2020 y a raíz de la pandemia, se sabe, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, que más de 264 millones de personas de todas las edades están deprimidas. La mayor prevalencia va a ser en mujeres y esto va a variar también, la presentación de estos síntomas y de este problema va a variar según regiones y países. También se debe a factores socioculturales y económicos. Esta variación también puede ser diferente de acuerdo a cultura, a aspectos sociales y aspectos económicos. Tiene un impacto importantísimo desde el punto de vista socioeconómico, debido a los grados de discapacidad que produce la depresión y a las ausencias laborales. Algunos tipos de depresión, que no vamos a ahondar en ellos en este momento, pero vamos a mencionarlo, serían trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente o distimia, y otros trastornos específicos desde el punto de vista de lo que significan los síntomas que se van a presentar, algunos con mayor intensidad y otros con menos intensidad pero mayor duración en el tiempo. De acuerdo a la etiología o a la causa que la produce, vamos a tener los trastornos disfóricos premenstruales que van a estar relacionados a esos días en la menstruación en las mujeres con estos cambios de ánimo importantes que hay que determinar específicamente porque pueden ser trastornos afectivos de otra índole y no nada más depresión. Trastornos depresivos debido a enfermedades como por ejemplo en los trastornos oncológicos, en los trastornos de enfermedades crónicas y deteriorantes, degenerativas, como en el Alzheimer o en algunas demencias. También en enfermedades como el Parkinson vamos a encontrar depresiones que se van a originar debido a estas patologías. Y trastornos depresivos inducidos por sustancias o fármacos. En pacientes adictos a determinados fármacos, vamos a encontrar que se producen trastornos depresivos posterior a la ingesta o durante la ingestión de estos fármacos. En cuanto a la etiología, vamos a tener que es una enfermedad multifactorial, o sea, obedece a muchas etiologías. Entre ellas, como en la mayoría de las enfermedades, las enfermedades mentales o los trastornos mentales no escapan de esta causa, que es la predisposición genética. Si mi padre, mis padres o algún familiar en línea cercana estuvo deprimido o está deprimido o ha sufrido de depresión, probablemente yo también tenga esta predisposición genética. También una de las causas principales son los desequilibrios químicos cerebrales. Sabemos que existen sustancias que son neurohormonas o neurotransmisores que van a estar involucrados directamente en la síntesis de la depresión, como son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, entre otros. Entonces, si estas sustancias van a estar en desequilibrio, van a producirse síntomas de depresión a los cuales no tengo voluntad, o sea, van a dominar unas funciones cerebrales, por lo que es importante entender que es una enfermedad, que tiene una raíz bioquímica y una raíz correspondiente a la voluntad, que también viene determinada como en un círculo vicioso. Si desde el punto de vista de la voluntad y desde el punto de vista químico las causas están determinadas, pues el cuadro se agrava. Posterior a eventos traumáticos podemos tener la génesis de enfermedades como depresión y otras enfermedades. Durante un estrés crónico, sabemos que la presencia del estrés crónico, y eso fue bastante estudiado durante la pandemia, va a causar cuadros inflamatorios y a la vez alteración desde el punto de vista endocrino, afectando estas sustancias que ya les mencionaba anteriormente, como son la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, entre otros, por los niveles altos de cortisol. Entonces, vamos a tener causas bioquímicas y causas psicológicas, como son también los problemas emocionales o ambientales. Hoy en día se sabe que existe un segundo cerebro, se dice por allí el segundo cerebro es justamente el intestino, donde están funcionando
muy equilibradamente aspectos que llamamos la microbiota, que son seres vivos que están allí produciendo bacterias, buenas bacterias, y si esto se altera, también se va a producir una síntesis de serotonina que está manejada desde el intestino. Entonces, problemas ambientales como la dieta, el ejercicio, la calidad de vida que podemos llevar también va a alterar el cerebro produciendo enfermedades como la depresión. Vamos a hablar ahora de criterios de depresión, síntomas que se presentan. Y vamos a tener unos que son como bastante importantes tomar en cuenta y la presencia de ellos tiene que darse para hablar de depresión. En este caso hablamos de la tristeza patológica o, como les mencioné, también puede haber irritabilidad, apatía, anedonia o dificultad para disfrutar, una disminución o un aumento del apetito y el peso, una presencia de insomnio o hipersomnia, querer dormir demasiado o dormir demasiadas horas, agitación o una lentitud motora, disminución de la energía, fatigabilidad, sentimientos de culpa, minusvalía, disminución de la concentración o indecisión y pensamientos referentes a la muerte. Pensamientos de muerte. No es lo mismo pensamientos de muerte que ideación suicida. En algunos casos se puede presentar una ideación suicida más grave que puede llevar al suicidio mismo. Entonces, como ya mencionamos, algunos síntomas, dependiendo de su intensidad o de la frecuencia, van a determinar que hayan distintos tipos de depresiones. Por ejemplo, en las depresiones leves, los síntomas van a presentarse de una manera más superficial y probablemente estos cedan más rápido que en una depresión moderada grave. Entonces, vamos a tener una disminución cognitiva, una alteración psicomotora, escasa concentración, cansancio, pérdida del deseo sexual, pérdida del interés o del placer en casi todas las actividades que anteriormente disfrutaba este individuo. Hay alteraciones del sueño, así como un estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, casi todos los días. Las personas con un trastorno depresivo con frecuencia tienen pensamientos suicidas, les había mencionado, y pueden intentar suicidarse. En algunos casos más graves y de personas que no tienen la ayuda a tiempo, este suicidio puede llevarse a cabo. También presentan otros síntomas o trastornos mentales como comorbilidad, como pueden ser la ansiedad o la crisis de pánico. Coexisten con frecuencia y a veces complican el diagnóstico y el tratamiento. Y nunca, o por no decir nunca, la depresión se va a dar pura. Casi siempre van a estar involucrados otros trastornos mentales, entre ellos la ansiedad. Bien, para diagnosticar la depresión, les decía, es una enfermedad y como enfermedad debe tener ciertos criterios que van a ser tomados desde el punto de vista general o universal para entender que ya se está comportando este individuo como un paciente enfermo de una determinada patología como es la depresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que tiene esos síntomas que ya mencioné? Bien, entre los métodos que nos van a ayudar van a ser la hematología completa, un estudio de electrolitos para ver cómo está funcionando electrolíticamente este paciente, perfil tiroideo, sobre todo de la hormona tiroidoestimulante, niveles de B12, vitamina B12 y folatos, niveles de cortisol, también porque sabemos la afectación que este tiene a nivel de otros trastornos, entonces para descartar otro tipo de patologías endocrinas es bueno hacer este tipo de estudios, ¿no? Que puedan, como les dije, el origen de la depresión no es netamente psicológico o psiquiátrico, sino también puede ser desde el punto de vista hormonal o de otras patologías preexistentes. Entonces, eso serían desde el punto de vista del laboratorio
las herramientas que nos van a ayudar y el diagnóstico de los trastornos depresivos en base a la identificación de los síntomas y signos, o sea, los criterios clínicos que ya mencioné, debemos tomarlos en cuenta con estos exámenes de laboratorio para poder diferenciar los trastornos depresivos de los cambios de ánimos normales. Estar triste por alguna razón que nos lleve a un duelo normal por la pérdida de un ser querido o de un objeto valioso, esto va a producir tristeza, pero no una tristeza que puede llamarse depresión. O sea, pueden haber apatía, puede haber desgano, puede haber una alteración del pensamiento, pero no en la medida que los signos y síntomas que les mencioné en intensidad y frecuencia o gravedad puedan darse para que sea llamado depresión. Bien, hablemos ahora del tratamiento. Como les decía, los síntomas pueden remitir espontáneamente, sobre todo cuando son leves o de corta duración. La depresión leve puede ser tratada con medios generales y psicoterapia, pero la depresión moderada o grave se trata con fármacos más psicoterapia. El psiquiatra o el personal de salud que pretenda tratar la depresión con una pastilla mágica no lo está haciendo bien. O sea, realmente no existe la pastilla que revierta todo esto y vuelva al estado de felicidad. La combinación tiene que ser tratamiento farmacológico y psicoterapia. También pueden utilizarse otras medidas cuando esta fórmula o estos tratamientos no funcionan. Tenemos medidas como la terapia electroconvulsiva o el TEC. Algunos pacientes requieren una combinación de fármacos, en algunos casos también resistentes, y la mejoría se va a observar entre la segunda a cuarta semana del tratamiento farmacológico. La gente se desespera porque ha estado mucho tiempo mal y quiere una solución muy rápida. Hay que tener un poco de paciencia. El paciente pretende que viene deprimido desde hace un año y que en menos de una semana ya tomando pastillas, además son tomando pastillas de psiquiatras, las drogas del psiquiatra asustan mucho, existen muchos mitos acerca del tratamiento psiquiátrico y no es bien recibido. Entonces el paciente abandona muy rápido el tratamiento o no lo cumple adecuadamente. Apenas comienza la mejoría, lo abandona y ese es el problema porque entonces aparecen las recaídas o el uso de tratamientos un poco más fuertes porque el paciente hace esa refractariedad con respecto al tratamiento indicado en un inicio. La depresión puede recurrir. O sea, la depresión puede ser recurrente, especialmente en pacientes que han tenido más de un episodio. Por lo tanto, los casos graves a menudo justifican un tratamiento farmacológico de mantenimiento prolongado. Se habla de un año cuando no han existido estas recaídas y si no, de tratamientos de 2, 5 o permanentes. Entonces, hablábamos de un tratamiento en base a la psicoterapia. Esta a menudo va a ser como el primer, la puerta de entrada a la depresión. El paciente que se siente deprimido muchas veces acude primero al psicólogo, porque realmente nadie quiere, por supuesto, estar grave desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista mental. El ser el loco es un mito que asusta a todos. La locura es algo que escondemos y acudimos tardíamente al profesional de la salud que está entrenado para poder tratar enfermedades como estas. Entonces, siempre va a ser el primer paso la psicoterapia. Existen varios tipos de psicoterapia para el abordaje de depresión. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, la terapia de orientación psicodinámica y la terapia interpersonal. Muchas de ellas dirigidas al estudio del yo, al estudio del individuo y de su interacción con los otros. Al abordar estos aspectos, se conocen un poco más sobre sí y se pueden ver dónde están las fallas.
En cuanto a la farmacoterapia, los antidepresivos son comúnmente prescritos, entre ellos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, van a ser unos de los principales en su uso, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que son ya combinados, y otros que por sus efectos adversos tiene que ser muy cuidadoso el médico que los indique, que son los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también van a atacar la depresión. Otro tipo de terapia, ya había mencionado alguna de ellas, son las terapias de estimulación cerebral, que son para casos más severos o en aquellos pacientes que no pueden hacer uso de los químicos, por ejemplo, en embarazadas. Estas terapias van a ser la terapia de estimulación magnética transcraneal y la terapia electroconvulsiva a través de corrientes eléctricas o de campos magnéticos en áreas específicas del cerebro. Se va a aplicar este tipo de técnica y va a mejorar los cuadros desde el punto de vista no invasivo de depresiones graves. Pero siempre, siempre va a funcionar los cambios en el estilo de vida. Siempre van a ir de la mano de ese mantenimiento, de mantener una salud mental adecuada. Estos son hacer ejercicio regular, mantener una dieta saludable, dormir adecuadamente, un sueño suficiente, tener limitado el consumo de alcohol, evitar sustancias recreativas. El paciente cuando está deprimido tiende a irse por el camino fácil. Se habla de complicaciones como alcoholismo o como el uso de sustancias para evitar ese estado de malestar que produce la depresión. Entonces, son pacientes que van a caer en el uso de sustancias estimulantes. El alcohol que en inicio puede desinhibir, después puede producir una inhibición marcada y produce más depresión. Al igual que este uso de drogas que al inicio estimulan, pero después producen estados graves depresivos. Las intervenciones con atención, como les decía, al individuo. Por ejemplo, la meditación, la terapia cognitiva basada en la atención plena, en el estar aquí y en el ahora, pueden ayudar a las personas a manejar los síntomas de depresión y prevenir las recaídas. Los medicamentos de nueva generación, hoy en día se habla de medicamentos que son antagonistas de los receptores de la N-metil, la NMDA, que van a ir a bloquear el glutamato. Y esto lo hace, por ejemplo, una sustancia llamada ketamina, que es un anestésico que está en uso, pero que tiene que ser manejado por personal adecuado para ello, porque si no las consecuencias son bastante graves. También se habla del uso recreativo de sustancias que calmen la ansiedad y que produzcan un trance libre de depresión, como son las sustancias dadas del cannabis, que como les digo, son, bueno, sustancias, drogas recreativas que están en boga. Estos muchachos que están colocando en estas pipas, que están fumando y vapeando, sustancias que los van a evitar estar en este malestar constante. Huyendo de algo, se produce una complicación mayor con respecto a la depresión. Entonces, bueno, siempre van a haber factores de riesgos. Por ejemplo, la edad es una desventaja. Los adultos mayores que inician un proceso depresivo, siempre hay que estar muy pendiente de que esto no sea la apertura, una demencia o un deterioro mayor. El sexo, estamos claros que al inicio les dije que las mujeres se deprimen más que los hombres. La estructura familiar es importante, tener una red de apoyo en el grupo familiar, que no sea un grupo familiar disfuncional, sino un grupo familiar que se dé cuenta cuando hay un paciente depresivo. Un paciente depresivo puede deprimir a toda la familia, o un paciente con un trastorno mental termina afectando todo el cuadro familiar. El nivel educativo para entender
cognitivamente y comprender que tengo una enfermedad y tengo que seguir un tratamiento, lo que es hacer conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento es bastante importante en cuanto a lo que llamamos como comprensión, y por eso hablamos de un nivel educativo que pueda darse cuenta, ¿no? No quiere decir que niveles educativos bajos o niveles educativos más altos se van a deprimir más o deprimir menos. Me refiero más a la comprensión del cuadro. El bajo nivel socioeconómico lleva a afrontar mayores problemas, mayores cargas, y por lo tanto es una desventaja o un factor de riesgo para la depresión. Las enfermedades mentales previas, los antecedentes de trastornos mentales, sobre todo los trastornos afectivos, pueden generar trastornos depresivos. La situación o condición física, les decía que la existencia de otras enfermedades como diabetes, como Parkinson, como cáncer, nos llevan a cuadros depresivos que van a estar originados por la enfermedad preexistente. El personal de salud, el acceso al personal que va a ayudar con esto, a veces por, eh, bueno, escasez o problemas de tipo más la salud pública. Puede haber una inadecuada atención hacia esto o quizás la falta de médicos que conlleve o psiquiatras que estén más entrenados en el abordaje de ciertas enfermedades, conlleva a no tener acceso a este personal de salud. Los conflictos interpersonales, se los mencioné, la interacción con el otro, cómo yo llevo este tipo de conflictos en las relaciones, puede también complicar los cuadros. El uso frecuente de las redes sociales, el aislamiento que esto me produce, puede generar depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. La baja resiliencia, esa capacidad, esa neuroplasticidad o esa capacidad para yo poder afrontar las situaciones y superarlas. La falta de apoyo social, bien decía, el grupo familiar, las redes de apoyo y la atención desde el punto de vista de la salud. Aspectos a tener en cuenta, las interacciones con los fármacos es importante, no todo el mundo, así sea de libre venta, puede usar un antidepresivo alegremente. Los mismos médicos con otras especialidades están llamados a la reflexión en cuanto alegremente todo médico internista, todo cardiólogo, y que me perdonen los especialistas que estoy mencionando, pero son los primeros responsables en la adicción de benzodiazepinas o de otros fármacos que indican para aliviar algunas patologías en sus áreas, y el paciente se queda pegado y no acude al especialista adecuado para esto. Por supuesto que el paciente sea un adulto mayor es importante para ver cómo está medicado. Muchas veces traen una polifarmacia por todas las patologías que tienen, entonces estar pendientes de estas interacciones. Las condiciones preexistentes, como les decía, tomarlas en cuenta. Muy importante, antecedentes de haber sufrido COVID-19, por todo lo que significa los post-COVID, long COVID y todo el daño que produjo la inflamación. Algunas recomendaciones generales: mantenerse ocupado, concentrarse en las actividades diarias, distribuir el tiempo para comer, hacer ejercicio, descansar, evitar drogas psicoactivas y alcohol, mantenerse en contacto con familia y amigos, no saturarse de la información, por ejemplo, sobre la pandemia o cualquier otro tipo de enfermedades, porque nos alteran las ideas hipocondríacas, prestar atención a la información sobre cómo permanecer saludable y seguro, tratar de hablar con alguien sobre los sentimientos, sobre lo que se está sintiendo, si se tiene miedo o si se está preocupado por algo. Muchas gracias y bueno, hasta un próximo encuentro. Doctora Salazar, queremos agradecer su participación en este encuentro con tan brillante presentación. A ustedes que nos sintonizan, agradecemos su presencia y los invitamos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología. No deje de seguirnos a través de nuestras redes sociales.